Bien, va entrando la gente. Bueno, pues antes de empezar me voy a presentar. Yo soy Miquel Molins, formo parte de la Junta de la plataforma One Health desde septiembre. Soy muy contento también desde el primer congreso que estoy. Y soy veterinario y en este caso ostento la vicepresidencia del Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Vamos ya, una hora buena para hablar de estos temas, con otra mesa que será un poco diferente porque serán 3 ponencias con 3 puntos de vista acerca de cómo se construyen las políticas One Health. Tenemos el honor para que nos hablen de cómo se construyen las políticas de One Health, de la evidencia científica a la acción intersectorial. Pues tenemos 3 ponentes y es un honor que el primero será Pedro Bullón, director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad. Si quieres puedes subir. Pido un aplauso para él, por favor. Tenemos a Manuel de la Fuente, socio de Asuntos Públicos de Harmon Corporate Affairs. Por favor, un aplauso para él también. Y a Pedro Macanas, jurista, promotor de la ILP del Mar Menor. También un aplauso para él. Pues bueno, vamos a entrar en materia. En primer lugar, Pedro Bullón, nuestro director general, nos presentará de la idea a la norma, cómo se construyen las políticas públicas. Cuando quieras, Pedro. Muchas gracias, Miquel, por la presentación. Gracias por organizar otra vez el Congreso One Health. Creo que ya estamos ya cuando llevas más de 2, ya estamos en la tercera. Esto ya se queda como fijo, ¿no? Tercera bala vencida, ya esto consideramos como fijo. Muchas gracias a la organización por el esfuerzo, además, todos estos años, por poner este tema en el centro y gracias al Instituto de Salud Carlos III, que siempre ha sido mi casa también, es donde yo me formé como residente, por también acoger este congreso aquí. Quería, en esta intervención inicial, quería hablar de varios aspectos. Uno inicial, que va a ser corto, un poco teórico sobre lo que considero yo que es importante resaltar en general sobre el concepto de One Health, y luego querré hablar un poco de cómo traducimos evidencia en decisiones políticas, qué específicamente puede ser una dificultad para One Health o es una dificultad de One Health, un apartado específico sobre coordinación intersectorial y luego sobre cómo trabajar en tiempos políticos convulsos sobre este tema o sobre otros parecidos. Así que voy a empezar sobre qué significa para mí One Health, y es que a mí me da un poco de pena cuando hablamos de una sola salud. No todo el mundo, por supuesto, estoy hablando de algunos sectores. En este congreso no se habla así de ello. Por aquí estáis la gente que sabéis de una sola salud mucho más que yo. Pero me da mucha pena cuando intentamos verlo exclusivamente como de estos 3 sectores: salud animal, salud ambiental, salud humana, que intentamos ver como que lo único que hay detrás es simplemente que profesionales de 3 lugares diferentes se junten a dialogar. Y no es eso. Por supuesto, claro que cada profesión tiene que reivindicar su valor profesional y su conocimiento específico en cada uno de estos temas. Pero en realidad se trata de un cambio de narrativa que tiene que ver más con ver ese enfoque de una sola salud, de respetarse unos a otros y de coordinar acciones en diferentes lugares. Con lo cual, para mí, tiene que evitar la una sola salud caer en esto es salud pública a lo grande, ¿no? Y entonces tiene que ser dirigida por la gente de salud pública, y también tiene que evitar ser esto es una cosa de ambientalistas, epidemiólogos y veterinarios que dicen que desde su lugar comparten una mesa. Tiene que ser diferente, tiene que ser un cambio de perspectiva, y esto creo que es que en esa intersección es donde vamos a estar todos. Desde salud pública, y lo digo como saludista yo mismo, a veces confundimos este término con otros con los que trabajamos habitualmente, que tienen que ver con una acción intersectorial, especialmente en el ámbito de salud en todas las políticas, donde tenemos que hacer políticas de reducción de obesidad infantil, y tenemos a la gente de agricultura para trabajar en menús escolares, tenemos a la gente de urbanismo para diseñar
ciudades más saludables, tenemos agentes de salud para ello. Y eso está muy bien, pero sigue siendo una visión de la salud humana desde una perspectiva intersectorial. Aquí significa empezar la salud en todas las dimensiones, ambiental, humana, animal, y hacer acciones intersectoriales desde muchos lugares, pero pensando en esa triangulación de las tres, no exclusivamente con una visión de salud humana, que es la que yo tengo por formación, pero que no es la que hay que tener. Y luego un tema que creo que se nos pasa un poco cuando hablamos de una sola salud es un enfoque fundamental que sí que es salud pública y que nos está costando un poco introducir, que es introducir la equidad en salud, en una sola salud. Es decir, los factores ambientales, la salud animal, la salud ambiental y la salud humana no afectan ni a todos los animales por igual, ni a todos los entornos por igual, ni a todas las personas por igual. Se producen desigualdades, en algunos casos injustas, y que podemos frenarlas. Entonces creo que ese componente de equidad, que a veces nos cuesta un poco, ya bastante nos cuesta centrar el tema en una sola salud, debe estar ahí. En España esto estamos empezando a concretar en medidas concretas, pero iré después a la parte de coordinación intersectorial para que os cuente un poco de algunas cosas. Hablando de esa segunda parte, cómo traducir la evidencia científica en decisiones públicas, pues diría que como es un proceso puramente político y no es técnico, es muy difícil dar una guía de acción de cómo hacerlo. Si hubiese una guía de acción de todo ello, estaríamos tecnificando mucho el proceso y os aseguro que sería mucho más fácil pasar de los papers a las acciones concretas. Pero claro, esto se trata de un proceso que no es lineal. Tenemos evidencia científica, la que producimos muchos y muchas de los que estamos aquí en diferentes aspectos, pero no tenemos el mandato democrático para tomar las decisiones cuando actuamos desde el punto de vista técnico. Las decisiones políticas, para bien y para mal, tienen que estar basadas en los mecanismos democráticos que tenemos. Es decir, que hay que trabajar con la sociedad civil, con diferentes sectores, que ahora hablaremos además desde la incidencia en diferentes aspectos, pero las decisiones tienen que estar en mandatos democráticos. ¿Por qué? Porque si algo sale mal, me considero ahora como responsable político también de salud pública, responsables de lo que pasa. Y la accountability de lo que pasa es también muy importante. La responsabilidad tiene que recaer también los que toman las decisiones por mandato democrático, no ocultarse detrás de simplemente una decisión que tomó otra persona desde un punto de vista más técnico. La decisión final tiene que estar ahí. Y es que la política introduce como más elementos de decisión, ya no solo la evidencia científica, sino también la prioridad, cómo encaja esto con el resto de necesidades que también son tremendamente importantes, la viabilidad institucional. Nunca, desde luego, disminuyáis la potencia de la burocracia para guiar decisiones que se toman, y la aceptabilidad social, el cómo esto también consigue aceptarse. Es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Eso hace que algunos elementos de una sola salud, por ejemplo, sean más fácilmente introducibles. Toda la vigilancia, por ejemplo, de enfermedades zoonóticas, que es una colaboración más desde el punto de vista veterinario, de salud animal y de salud humana, tiene una viabilidad muy clara, una prioridad muy alta, porque además es de urgencia, y una aceptabilidad bastante clara. Y por eso ese tipo de políticas suelen tener un speedrun bastante más sencillo. Porque para que después un problema entre la agenda, para que esa decisión sea prioritaria, tenga viabilidad institucional y tenga aceptabilidad social, tenemos que tener tres elementos en común para que esto entre en la agenda, que es el primer tema de priorización. Que sea un problema reconocido, que tengamos soluciones factibles y después que haya voluntad política para acabar con ello. Entonces, en este caso creo que lo tenemos que hacer, y a veces pensamos que el lobby, y seguramente aquí hablen desde el punto de vista social con el Mar Menor, como es el punto de vista de lo que hace Harmon, de estrategias específicas, pero lo que pensamos normalmente que es: tome usted, ministerio, aquí tenemos nuestro tocho de no sé qué con todas las acciones que hay que hacer. Esto normalmente se recibe así, en plan, hola, ¿qué es esto? ¿Cómo lo encajo yo con cómo tengo que dialogar con todos los sectores? El trabajo hecho a la administración a veces no te creas que facilita tanto, porque si yo tengo que hacer un plan, una estrategia, yo tengo que hacerlo contando con todos los actores que os cuento yo, que no son los mismos los que están fuera de la administración, que eso lleva a la coordinación y a la viabilidad institucional de un tema. Entonces, cuando hacemos lobby, yo lo he hecho desde el otro punto de vista, y ahora soy yo quien se reúne con gente, no es tan sencillo como soltar documentos, sino que tiene que tener una estrategia para poder entender cuál es la agenda que tiene una determinada institución y cómo introducir esos elementos en la agenda que tiene la institución. Hay un artículo publicado hace unos meses que me pareció muy interesante, que hablaba, siempre yo desde un punto de vista académico antes, hablaba de cómo llevar
mis papers, mi investigación, a acciones políticas. Y lo llevaba a otra forma, que era en plan, los científicos tienen que saber llevar las cosas, pero ¿saben los científicos? O se dice muchas veces, las administraciones tienen que escuchar a los científicos, y a veces ¿sabemos los científicos también cómo, no cómo trasladar directamente, sino qué lenguaje se habla en la política? Cuando pensamos que una prioridad es que esto tiene estos números, ya, y esta cosa de al lado también tiene los mismos números, ¿no? Entonces no es nada fácil introducir esos elementos. Hay que tener como elementos muy sensibles de entender la prioridad, de reunirte, generar confianzas, que no son tan fáciles de crear de lo que parece. Hay gente como, estoy seguro que ellos lo van a comentar muy bien porque han tenido casos de éxito muy grandes. Específicamente en One Health, ¿cuáles creo yo que son las dificultades con las que nos encontramos? Que estamos hablando de juntar diferentes elementos que normalmente trabajan en silos, que además tenemos unas competencias muy fragmentadas en España. Ya no hablo entre diferentes ministerios, entre diferentes administraciones, local, autonómica, central, lo cual requiere modelos de gobernanza que tengan en cuenta las diferentes formas de diálogo. Yo cuando me siento con compañeros del Ministerio de Agricultura a dialogar algo, utilizamos la misma palabra y tiene significados diferentes. O nos referimos a lo mismo con palabras diferentes. Entendernos en el diálogo ya es una dificultad que hay. Así que yo creo que tenemos como dificultades específicas que tiene que ver con ese tratamiento en silos que tenemos que ir rompiendo. Y romperlo, y voy al siguiente punto, que es coordinación intersectorial, romperlo no significa vamos a crear un organismo unificado que lleve todo, porque perfectamente eso puede significar trabajar en silos, bajo un mandato único. Pero también trabajar en silos. No porque exista una estructura, creamos, yo qué sé, departamento One Health o ministerio One Health o agencia One Health o lo que sea, te garantiza que esos diálogos se producen. La gobernanza de la One Health en España y en otros lugares se produce de forma que tiene que estar mucho más permeada en el día a día, en el trabajo técnico, pero también en el político, en un diálogo constante, con mecanismos de resolución de conflictos, de entenderse, de competencias claras, pero un diálogo concreto. Creo que lo que no tenemos que hacer es intentar robar competencias hacia otro lugar. No es que el Ministerio de Sanidad de repente tenga que hacer la vigilancia de la salud animal, sino que los expertos, los veterinarios que saben hacer vigilancia de salud animal, en el Ministerio de Agricultura, consejerías, etcétera, y que tenemos que tener buenos mecanismos de diálogo para juntarnos entre todos. Ahora, por ejemplo, hemos firmado un acuerdo entre el Ministerio de Transición Ecológica, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Agricultura, precisamente para crear mecanismos de gobernanza One Health. Específicamente hemos empezado con enfermedades zoonóticas, porque es donde tenemos un desarrollo técnico más importante, pero con la intención también de llevarlo hacia más lugares. Hay casos de éxito, como puede ser la vigilancia de la tuberculosis, donde el diálogo está siendo muy importante. Tenemos también de otras enfermedades como el virus del Nilo occidental, donde, por ejemplo, directamente lo que pasa en animales, en caballos, es una alerta temprana de lo que le va a pasar en salud humana, en los lugares donde ocurre, la vigilancia que hace ambiental unos meses antes, donde ya va previniendo dónde puede estar creciendo el mosquito. Tenemos algunos casos de éxitos, pero necesitamos como elevarlos. Y de hecho, con la reforma que estamos haciendo de salud pública en España, que es la Agencia Estatal de Salud Pública, que ya tenemos la ley aprobada y dentro de poco tendremos estatutos y la sede, que es lo que nos queda, mucha gente nos decía que lo que teníamos que hacer era integrar absolutamente todo la Agencia Estatal de Salud Pública. Y yo respondía en plan, ya, pero esto es una falta de respeto. Es una falta de respeto hacia los compañeros que trabajan en medio ambiente y para los compañeros que trabajan con salud animal. Es una falta de respeto porque lo que no podemos decir es decir que de repente los salubristas se encarguen de todo, sino que ese diálogo que tenemos que hacer entre todos tiene que seguir. No por, como decía antes, no por tener un mando único se deja de trabajar en silos. Y tenemos modelos de éxito donde es un mando único y se colabora, y ejemplos de éxito donde intersectorialmente se colabora también bien, ¿no? Creo que se puede ser muy independiente y creo que las estructuras políticas tienen que ser muy herederas de cómo se trabaja bien en un sitio concreto. Las formas de otro lugar no tienen por qué mantenerse, sino que tienen que ser concretas las formas de funcionamiento. No hay nada peor, si quieres que algo no funcione, como molestar a la gente que lo hace, si quieres que nada salga bien. Y ya casi cerca para terminar, quería hablar sobre la urgencia en las acciones y el cómo crear políticas públicas no casa casi nunca con los tiempos científicos. Por un lado,
o los tiempos políticos son muy lentos y para poder hacer un plan requiere unos consensos muy importantes para hacer que dejan el trabajo científico actual desfasado, o por otro lado nos encontramos en una emergencia y resulta que generar buena evidencia científica no va a compasar con los tiempos, es que necesita una respuesta política. Y esto es así y no está mal. Quiero decir, porque la ciencia tiene sus ritmos, la generación de evidencia tiene sus ritmos, y los tiempos políticos tienen que actuar con la mejor evidencia que existe, pero también sabiendo que tiene el mandato democrático para actuar. Se da la mejor evidencia que hay en una urgencia y se actúa en base a esa mejor evidencia, y después se intenta que la evidencia que se genera a más a medio plazo tenga un impacto lo antes posible en políticas públicas. Pero que esto es así y no podemos modificar ni intentar pensar desde las administraciones que podemos acelerar los procesos científicos o que los procesos científicos se ajusten a nuestro, ni tampoco desde el lado científico pensar que los tiempos políticos se van a manejar exactamente los mismos tiempos científicos, sino que pasar de la idea a la norma, tenemos que adaptarnos a las diferentes situaciones y actuar cada uno en nuestro lugar para intentar que se hagan las políticas que tengan más impacto en salud en global, en una sola salud, y que tengan la mejor evidencia posible. Y solo acabar diciendo eso, que los riesgos ambientales, sanitarios, animales, etcétera, son el día a día. Ya no me quiero remitir al antivirus, pero el antivirus es como ejemplo claro, ¿no? Ha sido un riesgo que, bueno, tampoco ha sido tan grande, lo dijimos desde el principio que no iba a ser muy grande, pero es un ejemplo claro de invasión de unos ecosistemas, en este caso por turismo, que de repente aparece una enfermedad zoonótica y que termina yendo un barco y que termina afectando a la salud humana. Es un ejemplo clarísimo de que esto es el día a día, que es que no tenemos otra forma de entenderlo, y que eso es lo que tenemos que hacer todas y todos los que estamos aquí. Así que muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias, Pedro, también por ajustarte al tiempo. Y damos la palabra ahora a Manuel de la Fuente, que nos hablará del gobierno abierto y participación ciudadana efectiva. Cuando quieras, Manuel. Genial, pues bueno, muchas gracias, Miquel. Me sumo también, igual que lo hacía el director general, al agradecimiento a los organizadores. Gracias, Maite, por contar con nosotros. Y yo lo hago doblemente porque estoy en una mesa en la que me siento muy cómodo. Seguramente sea el que menos va a aportar, pero para alguien que tiene un doble gorro, como es mi caso, por un lado el de profesor de ciencia política y también el de consultor de asuntos públicos, estar entre la administración y estar entre quien representa a la sociedad civil o los movimientos sociales, creedme que es francamente apasionante, porque seguro que salgo de aquí aprendiendo también mucho. Fijaos, bueno, el encargo que tenía, ¿verdad?, para la sesión de esta tarde, de casi sobremesa, era a responder a gobierno abierto y participación ciudadana efectiva. Y claro, cuando leo eso, nunca en tan pocas palabras se concentraron tantas cosas, ¿no? Entonces voy a dividir la intervención en dos partes. Por un lado, voy a hablar rápidamente de gobierno abierto y qué entendemos por esa etiqueta de la que seguro que vosotros y vosotras habéis oído hablar mucho en los últimos años, pero pasa como pasa con las etiquetas rimbombantes, que cada uno a veces la entiende como quiere, ¿no? Y por otro lado, voy a intentar hablar de participación ciudadana efectiva y dar como algunos tips, ¿no?, o algunos consejos o algunas cuestiones que nosotros creemos que son relevantes a la hora de conseguir incidir en la agenda pública, ¿no? Yendo a lo primero, gobierno abierto. Bueno, pensando en cómo definirlo, se me ocurría que lo mejor, en lo más práctico, era tomar la definición de la OCDE. Sabéis que después de la crisis del 2008, la OCDE tuvo como prioridad intentar resolver el entuerto que se crea cuando la crisis provoca el auge de movimientos populistas de tendencia iliberal en buena parte de los países europeos y en general en buena parte de los países de Occidente, ¿no? Conectaba también con toda la crisis de desintermediación que afecta no solo a la política y a los políticos, afecta a los medios de comunicación, afecta a muchos órdenes de la vida. Y entonces la OCDE dice, nos tenemos que poner a trabajar en esto porque hay una distancia tan grande entre los
que tienen que tomar las decisiones entre los reguladores y los regulados, que o somos capaces de acercar esos dos mundos que muchas veces hablan con lenguajes e idiomas que no necesariamente son los mismos, o los problemas se van a agravar, ¿no? Entonces se puso a trabajar en esto. En el año 17 saca un listado de recomendaciones que tienen que ver con gobierno abierto. Por cierto, España las asume, llevamos en esa organización desde que se fundó allá por los años 60. Y la OCDE dibuja como 4 pilares que son los básicos para poder hablar de gobierno abierto. El primero tiene que ver con la transparencia. Aquí tenemos una ley de transparencia del año 13. Es una ley interesante porque es una ley que podemos decir casi que fue una de las últimas leyes del bipartidismo. Fijaos en la fecha, el 2013. A partir del 14 y luego del 15, nuestro mapa parlamentario, ¿verdad?, ya se transformó un poquito, pero en aquel momento el PP y el PSOE, que eran los dos partidos que tenían la mayoría absolutísima de la Cámara, del Congreso de los Diputados, fueron capaces. Estaba en aquel momento José Enrique Serrano, que falleció recientemente, era uno de los ponentes por parte del PSOE. Esteban González Pons creo que era el ponente por parte del PP, si no recuerdo mal, y los dos fueron capaces de pactar un texto que tuvo una cosa buena, que es que dio un marco general a la administración y supuso un avance, aunque quedaron fuera muchas cosas, ¿no? Alguna de ellas tan importante como el lobby o la regulación de los grupos de interés que citaba ahora mismo el director general. En aquel momento, digamos que los dos grandes partidos todos tenían algunos casos de corrupción en su haber, ¿no? Y pensaron que no era el momento adecuado para abrir ese melón. Siempre a quienes nos aproximamos desde afuera a esa ley nos arrepentimos mucho, porque lo que ocurrió después es que carecemos de un marco estatal, pero las comunidades autónomas, los ayuntamientos, incluso algunos reguladores como la CNMC, hicieron su propio mecanismo de regulación de los grupos de interés, ¿no? El segundo tiene que ver con la integridad, que obviamente describe el comportamiento ético de la administración, ¿no? El tercero tiene que ver con la rendición de cuentas, con que cualquier decisión pública tenga un proceso que, pues, que tenga información, justificación, que haya una supervisión y un control, y que si algo se hace mal o se sale del carril, pues pueda haber un régimen sancionador y puede haber sanciones, ¿no? Y el último punto, el último pilar para la OCDE del gobierno abierto es precisamente la participación. Ellos no lo llaman participación ciudadana efectiva, sino que lo llaman participación de los stakeholders en los asuntos que son de su interés, ¿no? Como os decía, España hizo suya la definición de la OCDE. De hecho, hay una Dirección General de Gobernanza Pública trabajando, que está adscrita al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Creo que va a estar la Secretaria de Estado por aquí uno de estos días, ¿no? Y en materia de transparencia os decía que ha habido una armonización gracias a la ley. En el resto de materias, digamos que es bastante desigual, ¿no? Sobre todo si nos vamos al ámbito autonómico, cada comunidad autónoma entiende el gobierno abierto. Bueno, no voy a decir que como quieren, pero digamos que para algunas comunidades autónomas ha sido una prioridad y para otras comunidades autónomas digamos que ha habido otras prioridades, ¿no? Si tuviese que destacaros una, diría, por ejemplo, que la pionera fue el País Vasco, ¿no? Con Irekia ya por el año 2010 se pusieron a trabajar en todos estos temas muchísimo antes que nadie, ¿no? Pero yendo a la participación. La participación, obviamente, en democracias como las que tenemos ahora mismo, por razones diversas, y luego daré dos, no se puede limitar a votar cada 4 años. Eso es más que evidente, sino que hay que incorporar a la sociedad, la mayor parte de las veces a la sociedad de forma organizada, en el funcionamiento ordinario de la gobernanza pública. Y estoy sacando ya aquí demasiados conceptos. Gobernanza, que ha salido también antes. ¿Qué es eso de la gobernanza, ¿no? Los que tenemos el defecto de haber estudiado políticas,
hay un nombre, o mejor dicho, un apellido que se nos viene inmediatamente a la cabeza, ¿no? Que es Rhodes, que era un politólogo británico de orientación liberal, pero que dedicó toda su vida a intentar estudiar las teorías de la gobernanza pública, ¿no? Y cómo las democracias son capaces de incorporar a la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Y la definición que él daba es que es un proceso mediante el cual los actores públicos y privados interactúan en redes relativamente horizontales para dirigir y coordinar la sociedad más allá de la autoridad jerárquica tradicional del Estado, ¿no? Ha dicho en Román Paladino, pues que las interacciones de actores públicos y privados nos ayuden a resolver los problemas que tenemos como sociedad, ¿no? Citaba a Rhodes porque es un autor que tuvo su grado de polémica, ¿no? Fue autor de una expresión que era la de gobernar sin gobierno, y creedme, no era anarquista para nada, ¿no? Gobernar sin gobierno, que quién se lo iba a decir, ¿no? Luego hemos visto experiencias como la de Bélgica, por ejemplo, entre el año 18 y el 20, donde estuvieron sin gobierno 2 años y ahí siguen, ¿no? O la propia nuestra, ¿no? De España, donde estuvimos sin gobierno poco menos de 1 año, entre el 15 y el 16, o con un gobierno en funciones. Bueno, y tampoco pasó gran cosa, ¿no? Pero Rhodes no se refería tanto a eso, sino que las democracias ya no funcionan mediante un Estado que manda, porque no pueden hacerlo así, sino que tienen que incorporar a todas las partes interesadas en la toma de decisiones, ¿no? Digamos que si hay una política pública, la que sea, podemos delimitar como que tiene 4 fases, ¿no? Una primera fase de diseño, una segunda fase que sería la de implementación, una tercera fase de seguimiento de esa política pública y, si queremos, esto a veces se hace, a veces menos, una última de evaluación, ¿no? Por poner un ejemplo concreto, un ministerio, pongamos que el de Sanidad, ya que está aquí el director general de Salud Pública, pero el que sea, ¿no? No puede imponer unilateralmente una política One Health, por ejemplo. Y alguien me dirá, bueno, ¿cómo que no puede? Y yo le diré, bueno, podría diseñarla, y no pasaría de ahí, porque como tuviese que hacer solo todo lo demás, es decir, la implementación, el seguimiento y la evaluación, sin contar con científicos, comunidades autónomas, OMS, industria, hospitales, asociaciones de pacientes, veterinarios, Miquel, pues no haría absolutamente nada o lo tendría muy difícil, ¿no? Por tanto, eso es gobernanza, ¿no? Es una dirección colectiva sin un control vertical absoluto, que fue, como se entendió, la toma de decisiones o el ejercicio del gobierno durante mucho tiempo, ¿no? Me gusta siempre reivindicar, porque los que somos politólogos siempre nos vamos al mundo anglosajón, y tiene cierto sentido, ¿no? La escuela americana y anglosajona en general ha tenido muchos recursos para dedicarlos a estudiar el poder, ¿no? Que es lo que al final estudia la ciencia política. Y digamos que en España y en Europa en general pues hemos tenido otras prioridades de investigación, ¿no? Pero tenemos uno de las grandes cabezas, o dos, yo diría, ¿no?, de la ciencia política contemporánea en España. Es un catalán, que es Joan Subirats. Igual a algunos os suena porque fue ministro, pero antes de eso fue el tipo con el que generaciones y generaciones de sociólogos y politólogos se formaron en este país. Y antes que él, Josep María Vallès, ¿no?, y por supuesto el profesor Castells, ¿no?, y mucha gente más contemporánea que ahora ha seguido su estela, Salvador Martí Puig y muchos otros, ¿no?, que nos enseñaron que las 2 principales razones por las que la gobernanza tiene que funcionar, como estamos diciendo, es en primer lugar porque las sociedades han adquirido muchísima complejidad como para poder gobernarse de otra forma, ¿no? Cualquier problema, el que queráis, ¿no? Pedro Gullón tuvo que resolver uno hace bien poco, pero cualquiera, ¿no? Cualquiera no puede atajarse solo desde la óptica de la administración, pero es que además las instituciones tradicionales han perdido también cierto grado de legitimidad, ¿no? Y
por eso el incorporar a la sociedad civil es capaz de devolvérsela, ¿no? Conecto aquí la parte de la gobernanza, por tanto, de lo que entendemos por gobierno abierto, ¿no? Y hago una reivindicación de que todos aquí tenemos que ser capaces de picar a la puerta de la administración, ¿no? Y decirle, esto es lo que pensamos y tenemos que trabajar, estos son nuestros objetivos y tenemos que ir por aquí, que veamos y estamos convencidos de que es lo mejor por esto, esto y esto, porque hará que nuestros sistemas políticos y nuestras democracias sean más robustas y más fuertes, ¿no? Se reivindicaba aquí la palabra lobby, ¿no? Yo no soy lingüista ni soy, pero sí, en definitiva eso es hacer lobby, es defender intereses de parte para que se puedan incorporar al proceso de toma de decisiones, que luego el regulador tendrá que tomar decisiones pensando en el interés público, no en el interés de parte, pero le viene bien escuchar a unos y a otros para tomar las decisiones de acuerdo a la interpretación que él mismo hace del interés general, ¿no? Y digo que voy ya a la segunda parte, a esa parte que habla de la participación efectiva de en los asuntos públicos, y voy a hablar de 3 elementos. 2 de ellos los ha citado Pedro. El primero es la agenda, el segundo es la narrativa y el tercero es la anticipación, ¿no? De agenda y de narrativa hablaba Pedro hace un minuto, ¿no? Fijaos, nosotros normalmente, es lo más intuitivo, solemos pensar que en política las decisiones se toman siguiendo la lógica de problema busca solución. Tenemos un problema, vamos a intentar buscar una solución para resolver ese problema, ¿no? Y yo os digo que no, que a veces la lógica se invierte y que la mayor parte de las veces la lógica es la contraria. Soluciones que buscan problemas y que esto además no es malo en sí mismo, porque la lógica racional aplicada a la política no funciona. Podría ser entonces la política una tarea enormemente sencilla en la cual tenemos un problema, exploramos posibles soluciones, calculamos los medios que vamos a necesitar para resolverlo, aplicamos la solución que coste-eficiencia pues sea más recomendable y ya está. Y digo, estamos todos gobernados por tecnócratas y aquí no pasaría absolutamente nada, pero la realidad es mucho más poliédrica y es mucho más compleja y las cosas casi nunca funcionan así. En primer lugar, porque hay actores y elementos que influyen. Los propios partidos políticos tienen sus programas, si encima tienen que montar un gobierno de coalición, los programas luego se convierten en programas de gobierno, que no son exactamente lo mismo que lo anterior, porque hay cuestiones coyunturales sobrevenidas, porque hay movimientos sociales que a veces levantan la mano y dicen, mira, eso que habías pensado, no. Va a ser mejor por este otro lado, ¿no? Ahora, sin salir de Madrid, hay movilizaciones estos días de los educadores de educación infantil en Valencia, en fin, en un montón de comunidades autónomas y eso hay que integrarlo también en el proceso de toma de decisiones y sí, también porque hay grupos de interés que legítimamente defienden sus posiciones sobre determinadas decisiones y políticas públicas, ¿no? Os hablaba de la agenda, por tanto, la agenda se crea y los temas en la agenda se introducen y se sacan. Por tanto, la pregunta es, ¿cómo podemos introducir un tema en la agenda? Y yo, y aquí sí me pongo el gorro más de consultor, os digo que no hay una receta perfecta, pero hay 5 elementos que ayudan, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con la oportunidad política. Si el problema realmente existe y es compartido por la mayoría que existe, pues va a ser mucho más fácil. El segundo tiene que ver con la relevancia. Lo que no es relevante no le interesa a nadie. Entonces, si nosotros somos capaces de darle o de vestir a nuestro planteamiento de relevancia y explicar además por qué es relevante, pues lo tendremos mucho más fácil, porque además tenemos competencia. La agenda pública es una agenda muy competida.
nos peleamos con otros muchos temas, ¿no? El tercero tiene que ver con la visibilidad. Si somos capaces de que terceros tengan impactos positivos sobre los temas que nosotros defendemos, mucho mejor. Estoy pensando en quién, en think tanks, en ONGs, en fin, en otros que puedan también compartir nuestra propia visión. El cuarto tiene que ver con las alianzas. ¿Genera o no nuestro planteamiento consenso? Si genera consenso, tenemos mucho terreno recorrido. Y el quinto tiene que ver con las experiencias previas de éxito. Fijaos, hay muchas veces en los que algún cliente viene con un tema y pues, a priori te suena raro, ¿no? Y dices, esto es difícil de aplicar. Pero si te dicen, no, es que se ha hecho en Francia. Además, en España no sé por qué, pero cuando hay algo que se ha regulado primero en Francia, coño, como que entra mejor, ¿no? Debe ser algo de… o se ha hecho en esta comunidad autónoma, o ha habido un piloto en este ayuntamiento, ¿no? Pues muchísimo, muchísimo mejor. No tienen que estar los 5 elementos, pero si están varios, mucho mejor. Hablaba de la narrativa también, que es el segundo pilar que yo destacaría. Efectivamente, hay que saberle hablar también a la administración, ¿no? Estamos cansados de ver cómo todos nosotros, nos pasa a todos, ¿no? Pensamos que nuestros temas son siempre los más importantes, los más interesantes. Al director general le habrá pasado, ¿no? Y te llegan con un tocho así de documentación, esperan que después de trabajar 8 o 9 horas al día, ¿no? Te lo leas en algún rato libre y eso no va a pasar, ¿no? Por tanto, ser capaces de sintetizar, de tener una narrativa coherente con lo que queremos contar va a ayudar mucho, ¿no? Porque además hay que pensar que en la toma de decisiones públicas no existe nunca un único decisor. Y cuando hay varios decisores y por tanto se requiere una toma de decisión colegiada, siempre vamos a tener que llegar mediante la persuasión y mediante la convicción, ¿no? Y ese elemento va a ser clave y va a ser central. Y a veces se olvida, ¿no? En una decisión pública, en una política pública, en la que sea, voy terminando, no podemos olvidar que hay una parte que tiene que ver con los hechos, los datos son importantes, pero no lo son todo. Hay una parte que tiene que ver con los argumentos y hay una parte que tiene que ver con la capacidad de comunicación para trasladar esos argumentos y hacer que te los compre no solo el decisor, sino todos aquellos que participen en la toma de decisiones. Y el último, y ya sí que termino, Miquel, tiene que ver con la anticipación. Y como tengo que terminar ya, y estamos en la hora de la sobremesa, os lo voy a contar en 30 segundos recomendándoos una película. Que además está en Prime Video. Hay una peli que se llama El caso Sloan, de una lobista de una organización no gubernamental americana antiarmamentística que lucha por el control de armas en Estados Unidos, que sintetiza muy bien la importancia de la anticipación a la hora de conseguir influir en la agenda pública, porque demuestra que no solo son importantes los recursos, que no solo es importante tener mucho dinero para hacer buenos estudios y contratar a buenos consultores de comunicación, que seguramente también importa, sino que anticipar los movimientos de tu adversario, porque siempre que hay una decisión pública va a haber gente que está a favor y gente que está en contra, porque la política es eso, es la gestión del disenso. Si somos capaces, decía, de anticipar movimientos, de construir narrativas y de llegar al terreno de juego antes que otros, tendremos muchísimo ganado. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Y ahora ya para finalizar este panel, Pedro Macanas abordará del activismo a la ley, el caso del Mar Menor. Cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Lo primero de todo, agradecer a la organización que nos haya invitado a participar, porque consideramos este congreso muy importante, muy interesante y que también va en nuestra línea de Derecho de la Naturaleza, sistema One Health. Bueno, aquí habéis tratado todo muy detalladamente, muy acertadamente y demás. Y entonces hemos hablado de gobierno abierto, sería como abrir la caja negra y demás y ver cómo se van produciendo todas esas decisiones, incluso los presupuestos participativos y ya llegando incluso un nivel más allá, quizás en el que no estamos muy habituados en España, sería también la democracia
directa, como existen otros sistemas, con votaciones, referéndum y demás, que en alguna ocasión ha ocurrido en el tema de medio ambiente. Por ejemplo, en las Torres de Cotilla hubo una votación para ver si se ponía o no una central de biometano, que es un tema candente. Yo lo veo un tema de blanqueamiento y demás, lo califican de energías renovables y realmente no lo es, ¿no? Entonces, pues todas estas cuestiones se van intrincando y demás, y van dando unos determinados resultados. Por ejemplo, al hilo de lo que habéis ido comentando nosotros en la región de Murcia no tenemos transparencia. Se cargaron todo este sistema y demás, y cuando te quieres enterar de algo, hace unos años te informaban y tal, pero el presidente de la comunidad autónoma, pues todo eso parece ser que se lo cargó. El tema de la participación, sí, hay distintos stakeholders, no todos quizá a lo mejor tengan la misma legitimidad. Hay un lobby a lo mejor industrial, otra gente participa como de corazón, tendrá mayor conocimiento, menos, no tenemos por qué ser técnicos, ahí están los técnicos y demás, pero sí, lo que siempre debemos de buscar es un interés general, y aquí incluso iría un poquillo más allá. Yo hablaría de ecodemocracia, es decir, podemos votar todos, destruir la naturaleza, o quizás no, debemos de votar pues respetando los límites de la naturaleza, porque la naturaleza tiene también sus propias leyes, y eso es un tema importante, y lo que descubrimos también en el tema del Mar Menor y la personalidad jurídica. Bueno, repasando un poquito todo lo que hemos ido hablando, la gobernanza la vamos a ver en la creación de una serie de instituciones, en la tutoría jurídica, es decir, la personalidad jurídica ha creado una serie de órganos, sobre todo el principal es la tutoría, con una serie de distintas comisiones y comités científicos, donde están ahí los científicos, donde están los ciudadanos con la administración, peligrosísimo eso, problema de bloqueo, ahora lo comentaremos, y también tenemos una comisión de seguimiento, donde están los distintos, que se llama stakeholders, pero bueno, en la nuestra lo que hemos notado sobre todo es un papel muy activo del empresariado, bloqueante a veces, ¿no? Y bueno, algo bastante que nos tiene bastante preocupados, en concreto en la actualidad, ¿no? Entonces vamos a llegar a todo eso y demás. Bueno, evidentemente es muy importante el relato, la agenda y todo esto, y ahora veremos, y es lo que yo voy a empezar a la exposición, que es como una determinada política, más allá de las instituciones, pues se acaba estableciendo, pues a lo mejor cuando la institución ya no ha dado más de sí y demás, pues una serie de cuestiones que ahora analizaremos, y qué es lo que ocurre para que eso pues se ponga en la agenda, pues, y se ponga principalmente por la sociedad, ¿no? Entonces, no sé si alguna otra cuestión, pero vamos, todo muy, muy interesante lo que ha habido comentando, y bueno, realmente daría para una exposición, pero bueno, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que está la sociedad civil, y otra parte que, aunque muchos lo queramos llamar como sociedad civil o se quieran hacer pasar por sociedad civil, no lo es, el puro lobby empresarial, sobre todo empresarial, y con el que le cogimos ha ido tropezando pues desde el principio, ¿no? Y entonces aquí en el tema del Mar Menor pues lo tenemos muy grabado a fuego, hemos tenido determinadas consecuencias y demás, y entonces es un poco pues lo que tenemos que ver, a ver si este tema de la personalidad jurídica se pusiera en marcha en otros sitios, que posiblemente pueda ocurrir eso, con qué deberíamos de tener cuidado y demás, ¿no? Bueno, desde un punto de vista histórico, voy a exponer un poco, imagino que muchos lo conoceréis, quizá algunos hasta ya ha llegado a firmar la ILP del Mar Menor, porque mucha gente de la zona, pongamos que aquí sea de Madrid y demás, ha ido y conoce el Mar Menor, pues hay muchísimos madrileños ahí, y ellos también nos firmaron y demás. Pero ¿qué es lo que es el Mar Menor? Un poquito por encima, para después empezar con todo lo demás y la problemática que ha habido ahí, ¿no? Pues el Mar Menor es una laguna salada, la más importante de Europa, con unas características especiales, que a diferencia de lo que sería el mar Mediterráneo, pues tiene una mucha mayor salinidad. Yo llamo el mar de todos los mares, en el sentido que recoge las sales pues de muchos mares y la integra ahí, ¿no? Está comunicada pues por tiene al final como una lengua
de tierra o de arena, que sería la manga del Mar Menor, que es muy estrecha, a veces de 2 kilómetros, a veces menos, que mide eso de ancho y después 22 kilómetros de largo, ¿no? Es lo que separa el Mar Menor del Mar Mediterráneo y está conectado pues por unas olas, ¿no? Entonces hay gente que propone la solución para el Mar Menor, decir, bueno, aquello se ha ensuciado, ya veremos por qué ha ocurrido, pues hablamos las olas. Incluso llegué a tener un jefe de medio ambiente que lo que proponía era conectarlo con una tubería, ¿no? Una cosa un poco así como demencial y que no se mira mucho por la naturaleza y sus derechos, ¿no? Entonces, el Mar Menor ha tenido una evolución, toda la parte de Murcia, Cartagena se fue independizando, en 1836 creándose distintos municipios, se fue cogiendo un sentimiento de unidad que ha sido muy reforzado por el tema de la ILP. Surgió un cambio muy importante cuando llegó la revolución industrial, principalmente a raíz del trasvase Tajo Segura, que ahora mismo está un poquillo pues, en crisis, ¿no? Porque la mitad del agua se tiene que conservar para el tema ecológico, y lo que ha dado lugar a esta situación que tenemos es precisamente eso, ¿no? El que se regaba, macrorriego, etcétera, usando ese agua que nos llegaba, y entonces vamos a echarle agua de sobra, vamos a echarle nitratos de sobra para que aquello crezca y tal, si hay que echarle más de la cuenta pues se le echa, y al final pues ha tenido unas determinadas consecuencias, como ha sido lo que sería el ecocidio del Mar Menor. ¿Y en qué ha consistido eso? Pues lo habéis visto seguramente en las televisiones y demás, sobre todo 2019, 2021, en los cuales pues, hubo una muerte, una anoxia masiva de peces, crustáceos y demás. Salieron todos los medios ahí agonizando. ¿Y qué ha pasado aquí de la noche a la mañana? Yo estuve ahí, estaba mirando a mi jefe, el director general de Medio Ambiente, con una cara de póker y tal. Bueno, ahí cuando yo empecé a plantearme ciertas cosas, no, y sí que sabía, claro que sabía lo que estaba pasando y lo que habían provocado, pero la solución pues no la daban, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la peculiaridad del Mar Menor. Y bueno, vamos, como el tema que me toca a mí es, que me han comentado, el tema de las políticas públicas y cómo se crea eso desde la sociedad, un poco basándome en lo que han dicho los compañeros, pues una política pública pues se suele establecer normalmente por una institución, ¿no? Bueno, habéis comentado el tema de Francia, ¿por qué tanta descendencia francesa? Voy a aprovechar un poco a meter ahí en la cuña. Y yo pienso que puede venir principalmente de la época napoleónica. Nuestro Código Civil viene de la época de Napoleón, e incluso el que estaría en Hispanoamérica, más o menos, y entonces yo creo que esa tendencia tiene, todo que es una sociedad pues bastante parecida a la nuestra. Hemos copiado muchas instituciones, el Consejo de Estado, el Código Civil, un montón de instituciones. Entonces, quizás por eso, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre históricamente de alguna manera? Hemos tenido una etapa como de pasado. Entonces, había una serie de soluciones técnicas. Los científicos, los pobres, algunos acabados encarcelados y tal, pues proponían ciertas cosas, ¿no? Entonces, esto habría que tomar esta decisión, está ocurriendo esto, está subiendo la temperatura, parece que hay muchos nitratos en el Mar Menor, llevad cuidado que esto puede llevarnos una sopa verde, pueden morir los peces, tal. Y aplicábamos un poquito la sordina. ¿Por qué? Pues porque determinados gobiernos, sobre todo, pues no hacían mucho caso, hacían más caso quizás a lo que sería el lobby famoso, lo que nos venía de América, que era lo maravilloso, porque todo lo que viene de América es maravilloso, ¿no? No sé en la actualidad si es tan maravilloso. Y bueno, quizás en España quizás tengamos unos valores distintos que también son muy buenos o mejores que los que nos llegaban desde allí, ¿no? Entonces, pues se hizo sordina. ¿Y qué ocurrió? Pues que se aplicaba una serie de políticas que era la conservación. Vamos a vallar este espacio natural, que nadie le afecte y tal, pero nos dimos cuenta que no era suficiente, no estaba rodeado de otras cosas. Después vino una regulación, pues bueno, esto hay que tener en cuenta que hay este contaminante, esta industria, esto otro, la industria agroecológica, agraria,
agrícola y demás, y entonces eso habría que regularlo, hay que establecer también evaluaciones ambientales y tal. Y después vendría finalmente una sostenibilidad que estaría basada en la planificación. Entonces ahí vendría pues establecer este plan, este otro, y la planificación tiene sobre todo un nombre que sería eso, lo que hemos comentado, la evaluación ambiental. Pues todo esto fracasó. Más o menos tiene un montón de figuras. Tiene Renatura 2000, Convenio Barcelona, Convenio Ramsar, todas las que queráis y más, y no valió para nada. ¿Por qué? Porque cuando llegó un determinado momento, que fue eso, la trasvase de Tajo Segura, pues ya vino la revolución verde, que de verde tiene poco, ¿no? Ya por llamarlo de alguna forma. Pues ya el producir por producir, ¿no? Te oyes a ciertos catedráticos así de producción vegetal y lo que te expone y dices, pues esto no parece que tenga mucho sentido y tal, ¿no? También oye a la Unión Europea, bueno, hay que producir producción que sea leche, aunque después nos inundemos de leche y tal en la PAC y el dinero se lo demos realmente a quien menos necesita en vez del pequeño agricultor. Vamos a dárselo a las grandes empresas multinacionales y es lo que tenemos ahí en el Mar Menor, grandes empresas multinacionales que el Mar Menor realmente pues les importa un bledo, ¿no? Entonces todo este tipo de políticas pues fracasó y la sociedad pues lo vio y la naturaleza nos habló. Entonces vimos que se había producido mortandades masivas de peces. En 2019 se hicieron manifestaciones muy importantes de las más multitudinarias de la región de Murcia. Eso por un lado, pero a pesar de todos los políticos, es que encima tenían la cara dura algunos de ponerse con nosotros en las manifestaciones. Ya en la siguiente nos dirigimos a ellos, a su sede, y ya no les gustó ya tanto, ¿no? Ya ahí dejaron de participar, lo cual también fue un poco de alivio, ¿no? Pues entonces, así como empezó el tema del Mar Menor y el de la EP, con Teresa Vicente, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, que a través de la clínica jurídica buscaron una solución para el Mar Menor y lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y entonces ahí se pensó que sería bueno pues el tema de la personalidad jurídica. Ahí empezamos cada semana. No sabíamos lo que queríamos exactamente al principio. Bueno, yo quizá un poco sí, pero otros compañeros decían, bueno, lo que tenemos que pedir es que nos arreglen esto. Entonces cada semana una manifestación, recorriéndose el Mar Menor, y que la administración nos ofreciera una solución. Eso es peligroso y ahora comentaremos un poco por qué. Pero bueno, fue Teresa Vicente con esta clínica la que ofreció el tema de la personalidad jurídica, que viene pues de distintos planteamientos de los pueblos originarios y demás, pero también viene de nosotros, porque también tenemos en nuestra historia del Mar Menor, de la región de Murcia, lo que se llaman los procuradores sindicados personeros. Ya os contaré un poco lo que es, que eran los que defendían al pueblo frente a la nobleza. Entonces, de alguna forma, esto también nos resuena a nosotros, a los murcianos, a nuestra democracia, a la lucha por la democracia, ¿no? Bueno, pues empezamos con la personalidad jurídica. ¿Y en qué consistía esto? Pues como hemos visto que era insuficiente lo que se estaba poniendo en marcha, las soluciones técnicas, las instituciones pues, no sabían o no querían solucionar el problema porque se va muy bien con el sector agrario, lo habían fomentado y tal. Entonces, pues, ¿qué pedíamos nosotros? Una solución para el Mar Menor. Y entonces, pues, lo que hicimos fue recoger firmas. ¿Para qué? Para poner eso en la agenda que hemos comentado. Y entonces llegó a ser el problema más importante que tuvo la región de Murcia valorada por los ciudadanos. Se hacían encuestas y este era el problema número uno porque nos estábamos cargando la joya que teníamos, que era nuestro Mar Menor, ¿no? Entonces, pues hicimos algo que parecía imposible. Conseguimos lo imposible. Porque estábamos en plena pandemia y recogimos firmas cuando todo el mundo tenía miedo que te dieran un papel por si llevaba el COVID y tal, ¿no? Entonces, no podíamos salir a la calle, no podíamos recoger firmas, estábamos confinados y lo fuimos recogiendo pues con una fuerza que nos llamaron tsunami, porque lo íbamos dejando en las panaderías, en todos los sitios donde la gente iba a comprar, pues íbamos recogiendo firmas. Conseguimos 639.826 firmas, superamos el límite de las 500.000, que no es pequeño, y eso entró en el Congreso de los Diputados y el Senado. Entonces hubo un apoyo muy grande. En la última votación en el Senado solamente hubo 4 votos en contra de personas del lobby, pero el resto de la Cámara, algunos se abstuvieron porque pensaban que era un tema como regional, que no es regional, porque fue el primer sistema que tuvo personalidad jurídica
en Europa, y salió para adelante con muchísimo apoyo, incluyendo el apoyo de los políticos regionales, que al principio se mostraron un poco dubitativos o tímidos, ¿no? Entonces, bueno, eso se consiguió eso. ¿Y qué significa la personalidad jurídica? Pues una figura de protección que va mucho más allá de lo que teníamos, en el cual ya no se tiene a un ecosistema tan grande. Este está compuesto de dos partes. La primera sería la laguna salada y otra parte sería el tema de la cuenca vertiente, que también se llama Campo de Cartagena del Mar Menor. Entonces, esas dos piezas forman el ecosistema del Mar Menor. Entonces, se protegió este ecosistema y se le da una serie de derechos, derecho a la conservación, la restitución, incluso si te dan una licencia y va contra los derechos, contra el Mar Menor que le perjudica, se puede revocar. Con lo cual tenemos esperanza de que esta central de biometano tan brutal que nos han puesto en Fuente Álamo, que sería como la sede ganadera, ¿no? Hablando de One Health y demás, que es demencial, ¿no? Tenemos ahí un sector que nos da mucho miedo, pues que al final, incluso, aunque se le hayan dado la licencia, podamos eso revertirlo, ¿no? Porque en ese sentido que tengamos, yo creo que es una de las mayores plantas de algo innecesario de Europa y posiblemente del mundo. Es 2 y pico toneladas anuales no sabemos dónde van a sacar tanta basura para eso, ¿no? Y todas las molestias que conlleva. Bueno, pues tenemos ese tema, esa serie de derechos y demás, y también se crean una serie de órganos. Eso sería la gobernanza que hemos ido comentando aquí. Sería una democracia participativa. Estamos intentando que sea transparente. Bueno, que si el lobby actúa, pues señalarlo, que quede claro de la parte de la ciudadanía. Si la administración nos bloquea, porque Teresa Vicente tuvo que dimitir porque alguna administración nos estaba bloqueando cuando íbamos a tratar los temas, y aquí vamos a entrar en materia de gobernanza. Y bueno, unas sesiones que van a seguir, también va a ser bastante calentita para el día, si no recuerdo mal, día 1 de este mes de junio tenemos una sesión ahí bastante caliente, ¿no? Pues bueno, pues lo que hacían era decir, no, tengo que consultarlo mi servicio jurídico, no, esto tengo que verlo, confundían que era un organismo público, tal. Entonces, pues Teresa Vicente, harto de todo eso, pues dimitió y dejó claras las cosas, ¿no? Todavía sigue un poco así, pero ya estamos abandonando toda la burocracia, reglamentos y demás, y entrando en leyes, ¿no? Entonces, pues es de alguna forma una evolución de cómo una política pública, los ciudadanos le han dado la importancia que tienen, se ha convertido en una ley y de ahí ha pasado a una institución, ¿no? Y se está poniendo en marcha para aplicarlo con todas las dificultades que estamos teniendo, ¿no? Entonces, bueno, remarcar eso, ¿no? Que la evidencia, el tema científico, por sí solo, aunque tiene que ser un apoyo, un motivo, ¿no? El tema científico tiene que ser un apoyo, pero no por sí mismo no da lugar a que se solucione eso. Es más, existe el lobby, el del tabaco, en su momento negacionismo, aquí existe también negacionismo de la agroindustria, que es un sistema multifactorial, pero claro, el 80% del problema son los agronitratos. Y ya vamos acabando un poco. Entonces, pues, para concluir, personalidad jurídica, el ecocidio, que es lo que está ocurriendo en el Mar Menor, que se están cargando lo que sería todo el sistema de una forma importante. No hemos traspuesto la directiva, hablando de fallos legislativos, la directiva de medio ambiente de la Comunidad Europea, no se puede aplicar, es muy importante por el tema vertido. Y finalmente, una confluencia de todo, de lo que sería el tema del control de la agricultura, lo que sería el ecocidio y el One Health, que en el fondo nos demuestra que todo está relacionado. Y claro, lo vemos evidentemente en el tema de la nada, pues principalmente es lo más importante. Muy bien. Y perdón por si me he excedido un poco. Un aplauso. Se nota que lo ha vivido y lo ha vivido muy intensamente. Gracias por tu explicación. Creo que vamos un poquito pasados de tiempo porque era un panel de 3 presentaciones diferentes, que habéis estado espléndidos los 3. Menos mal que el director os ha dejado un poco más de tiempo. Yo sí, si alguno querría hacer alguna pregunta sería interesante y concluiríamos porque tenemos la tarde bastante intensa. A ver, aquí. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por esta sesión tan interesante. No, mi pregunta o mi interés va un poco por la implementación del concepto One Health en la vigilancia de salud pública. Porque este no es un momento cualquiera para la vigilancia de salud pública en España, porque se ha
hace nada se ha hecho una estrategia nueva, se va a crear, o se está creando la Agencia de Salud Pública y, por tanto, lo que se haga ahora probablemente va a marcar cómo se van a hacer las cosas durante bastante tiempo, y eso lo convierte en un momento de grandes oportunidades, ¿no? Yo estoy de acuerdo, ¿no?, en que, o sea, hasta ahora como se ha hecho la salud pública, que yo creo que por otra parte se ha hecho bastante bien en España, ¿no? A mí me gusta muchas veces empezar por resaltar los valores, ¿no? Y no ir directamente a los problemas, que muchas veces creo que es de lo que hemos adolecido mucho en España, ¿no?, de ir a resaltar los problemas sin antes haber puesto en valor las cosas que tenemos, ¿no? Pero en general sí que se ha ido trabajando un poco por silos, ¿no?, por utilizar la misma nomenclatura que hemos tenido aquí, pues por una parte lo epidemiológico por un lado, la vigilancia microbiológica por otra, la salud humana por un lado, la salud veterinaria de domésticos y animales de interés económico por otra, la vigilancia en fauna silvestre por otra, la de parámetros ambientales por otra, ¿no? Y yo creo que está claro, ¿no?, y por eso estamos reunidos aquí, que ahora hay que ir por una cosa un poquito más holística y más integrada, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿no?, con lo que ha dicho el director general de Salud Pública, que evidentemente a cada uno hay que dejar que haga lo que le corresponde, ¿no? Pero también hay que poner los mecanismos para que, haciendo cada uno lo que le corresponde, se logre hacer, al final, tener una visión conjunta, ¿no? Entonces, la Agencia de Salud Pública se está formando ahora y, evidentemente, la Agencia de Salud Pública tendrá que conformarse para hacer su papel. Pero creo que también debería de conformarse para poder, desde el principio, para poder coordinarse, digamos, con la salud veterinaria, con la fauna salvaje, etcétera, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿se están preveyendo, digamos, en la estructura de la Agencia de Salud Pública esa futura coordinación para poder realmente para poder convertir el One Health no solo en un concepto vago, que es lo que muchas veces es, sino en algo, digamos, concreto, ¿no?, que verdaderamente integre datos, que verdaderamente dé lugar a informes, digamos, de situación de enfermedades y demás, que sean integrados, que sean conjuntos? Sí, de hecho, por ir además justo al tema, uno de los órganos que va a tener la Agencia Estatal de Salud Pública, unos órganos de gobierno, es una comisión, que aunque no se llama de One Health, es de espíritu One Health, porque es la presidencia entre la agencia, y las vicepresidencias son del Ministerio de Transición Ecológica y del Ministerio de Agricultura, precisamente con ese enfoque de una sola salud, y desde ahí es donde pretendemos que después en ese órgano de gobierno dentro de la Agencia Estatal de Salud Pública es el que se hagan las recomendaciones concretas en las políticas internas de la agencia, que por ejemplo la agencia va a tener las competencias en vigilancia, con lo cual en vigilancia se van a llevar a ir, como incluso para hacer las recomendaciones científico-técnicas para que desde otros lugares se puedan hacer acciones políticas de One Health más allá de la propia vigilancia. Porque hasta ahora, claro, pues decía, tenemos casos de éxito como yo creo que el de tuberculosis o virus del Nilo Occidental, con medio ambiente, desde luego en riesgos ambientales, especialmente con altas temperaturas, pues tenemos una tradición muy grande de trabajo, pero esto no consiste en esto, sino consiste en ese cambio de forma de ver las cosas, y por eso hemos puesto ese mecanismo en dos órganos de gobierno de la propia agencia. Muchas gracias. Muy bien. Si acaso la última ya. Muchas gracias, muy interesante la mesa. Yo quería hacer una pregunta a Manuel. ¿Cómo cambia el mapa de los lobbies dependiendo de la ideología del que está gobernando? Joder. No, creo que el mapa de los lobbies no cambia tanto, si entiendes lobby por organización, ¿no? Las organizaciones al final son siempre las mismas y tienen vocación de permanencia. A mí me gusta, siempre que se habla de lobby, me gusta más entender lobby como verbo y no como sustantivo, porque no quiero provocar, pero por ejemplo, pregunta típica de primero de políticas: ¿la Iglesia Católica es un lobby? Y me doy yo la respuesta que no hay tiempo, y Miquel si no me sigue mirando. Bueno, la Iglesia Católica
es un lobby cuando hace lobby. Cuando no hace lobby no lo es, ¿no? Por tanto, hay muchas entidades que pueden hacer lobby en un momento determinado, porque hacer lobby no es más que intentar defender intereses de parte. Pero tu pregunta entiendo que es si hay unos políticos de un signo o hay unos políticos de otro, te diriges a ellos de forma diferente. Tus intereses generalmente no van a cambiar y vas a defender siempre lo mismo, pero sí es verdad que lo más inteligente es intentar encontrar elementos de enganche siempre con la otra parte, ¿no? Y aquí hay muchísima literatura. Hay un tipo que os recomiendo porque es una delicia, que se llama Frank Luntz, que tiene un libro que está traducido al español que se llama... en español se llama La palabra es poder, porque los traductores, espero que no haya ninguno cerca, siempre quieren poner su sello en todo, pero en inglés el título original era Palabras que funcionan, ¿no? Y entonces ahí Luntz explica cómo hay determinados conceptos que funcionan mejor con gente que tiene una mirada más conservadora y otros conceptos con gente que tiene una mirada más progresista, ¿no? Y son instrumentos de comunicación que obviamente ayudan, aunque tú en esencia pues tus intereses vayan a seguir siendo siempre los mismos, ¿no? Pues muchas gracias. Esto daría para otra ponencia. Yo voy a pedir el último aplauso a los tres ponentes y daremos ya...